Todos son bienvenidos. Queremos dar la bienvenida a todos los presentes, todos los que hoy nos acompañan, también a las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la internet. Y también quisiéramos en este momento poder pasar a un mensaje. Vamos a estar hablando acerca de Jacob. Jacob es un personaje precisamente conocido en la Escritura como uno de los patriarcas del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Y este hombre que nos habla la Escritura de su vida, pues yo creo que junto con otros hombres, como se hablaba hace 8 días acerca de Abraham, hace 15 días también acerca de Abraham, podemos ir aprendiendo precisamente de sus vidas. Y como lo hemos comentado, la Biblia por un lado nos deja ver de una manera muy clara tanto aspectos buenos, favorables de cada personaje, como también aquellas cosas que no fueron realmente tan buenas. Y están escritas para que también no cometamos y no caigamos en las mismas errores, pecados o prácticas que ellos llegaron a caer. El día de hoy vamos a estar hablando de Jacob como el engañador. Es conocido precisamente Jacob como una persona que engañaba, era un engañador. Y la segunda parte que estaremos viendo dentro de 8 días sobre también este personaje será de Jacob a Israel. Hubo un momento donde Jacob le fue cambiado su nombre y ese cambio de nombre implicó un cambio de vida en él también. No solamente el cambio de nombre, sino un cambio en su vida. Y eso es lo que vamos a estar con el favor de Dios viendo dentro de 8 días. El día de hoy vamos a enfocarnos antes de ese cambio, antes de esa transformación, antes de ese encuentro con Dios. Nos habla sobre Jacob y vamos a estar revisando algunas partes de la Escritura. Particularmente la vida de Jacob en el libro de Génesis. Es uno de los libros que nos habla sobre Jacob, un poco de su biografía. Hay otras citas a lo largo de la Escritura, desde el mismo libro de Génesis en adelante, varias ocasiones se nos habla de este personaje. Y la realidad es que podemos aprender a través de lo que nos habla la palabra de Dios. Vamos a estarnos basando solamente en las referencias que nos da el libro de Génesis sobre este hombre, sobre Jacob, y vamos a pedirle a Dios, le invito a que hagamos una oración para pedirle a Dios su ayuda y su favor sobre este mensaje. Padre, ayúdanos en este día, Señor. Queremos suplicarte que tu palabra esté actuando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que ayudes a nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma para poder recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Hijo, Señor. Queremos pedirte tu bendición, Padre, para poder entender tu palabra. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Queremos que esa verdad sea hoy cumplida delante de nosotros y en cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Yo creo que hay varias etapas que podemos ver en la vida de Jacob. Entre ellas está precisamente el momento de su nacimiento. Aún previo a su nacimiento se hablaba ya de él. Y también podemos ver algunos aspectos que nos habla quizás desde su niñez. Es algo muy breve que se hace referencia a cómo quizás creció Jacob siendo un niño con ciertas inclinaciones o ciertos deseos. También después la Biblia nos habla de Jacob ya en otra etapa, en otro momento, siendo un joven. Y posteriormente la Biblia nos habla en la etapa donde Jacob pues está buscando casarse. También nos habla del momento de su vejez y prácticamente la Escritura nos da un panorama un poco más amplio sobre este personaje en varios momentos de su vida. Yo creo que podemos nosotros iniciar viendo precisamente el momento de su nacimiento.
¿Qué se nos dice o qué nos dice la Escritura sobre Jacob? Aún antes de que naciera, Dios ya anunciaba el propósito de nacimiento o del nacimiento de Jacob. Y quiero invitarle para que vamos aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 25. El libro de Génesis, capítulo 25, es donde nos empieza a hablar sobre este personaje, del cual podemos nosotros tomar también una enseñanza a través de su vida. Génesis capítulo 25, verso 21, nos dice aquí la Escritura: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y dice, y aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y dice también, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Aquí nos habla aún el propósito. Antes de que Jacob naciera, nos dice que fue anunciado el propósito. Y esto lo vemos en varios personajes de la Escritura. Yo creo que lo podemos ver inclusive en el mismo Señor Jesucristo. Antes de que Jesús naciera, le fue anunciado a María el propósito de ese niño que ella iba a concebir. ¿Cuál iba a ser el propósito? Le fue anunciado también a Zacarías, el profeta Zacarías, o el sacerdote más bien Zacarías, que estaba sirviendo en el templo, y le fue anunciado que había un propósito y que Dios le iba a dar un hijo. ¿Y cuál era el propósito para su hijo? El cual fue Juan el Bautista. Y así podemos ver varios personajes en la Escritura en los cuales se ha anunciado el propósito de los hijos. También vemos el caso de Sansón, por ejemplo, cuando a sus padres les es mostrado el propósito precisamente del niño, del muchacho, de ese hijo que iban a tener. Les fue mostrado el propósito que tenía Dios para ellos. Entonces, en la Escritura vemos varios textos o varios pasajes donde Dios quiere manifestar precisamente sus planes y sus propósitos sobre cada ser humano. Y entonces también aquí podemos ver, en este caso, hablándose de Jacob, se está anunciando el propósito que se tenía sobre él. Algo quizás también importante aquí entender es el trasfondo, o sea, el contexto. Dice la Escritura que Isaac, recordemos, Isaac es el hijo de la promesa que había recibido Abraham. Abraham tuvo entonces a este hijo con su esposa Sara, y entonces Isaac, ya a determinada edad, se casó con una mujer llamada Rebeca. Y dice la Escritura que Isaac y Rebeca no podían tener hijos. En este caso, Rebeca no podía concebir hijos, no podía tener hijos. Y entonces Isaac ora a Dios, ora al Padre, ora al Dios de su padre, y empieza a pedirle precisamente que lo bendiga, que le ayude, que los ayude en tal situación. Y la verdad es que esa oración fue una oración contestada. Dice aquí la Escritura que oyó Jehová, aceptó Jehová la oración de Isaac. Y entonces, en este sentido, dice que Rebeca queda embarazada. Queda embarazada, y Dios respondió esa oración. Dios respondió el clamor de Isaac, y entonces esta mujer llamada Rebeca concibe hijos. Quizás podría ser una sorpresa muy particular, porque en ese momento la idea es: vamos a tener un hijo. Pero cuando Rebeca
Imagínate la situación de ella, su tiempo de gestación, empieza a sentir cosas ahí en el interior y no solamente el movimiento de un ser, a lo mejor percibe que hay más que un ser dentro de su vientre. Y dice la Escritura que realmente había dos seres, dos personas, dos bebés ahí en el vientre y luchaban el uno al otro. Ahora, es curioso cuando la Escritura dice que inclusive era tanta la lucha que había en el interior, quizás tanto movimiento, tantas cosas en el interior. Imagínate cómo se sentiría esa mujer con estos dos seres que estaban en el interior. Y ella decía, bueno, si es tanta la lucha que hay dentro de mí, ¿para qué vivo yo? O sea, era una expresión como de que le estaba generando pues mucha angustia, mucha inquietud, perturbación, a lo mejor cansancio, o sea, se sentía muy mal. Tanto que va y consulta a Jehová, dice la Escritura. Fue a consultar a Jehová. O sea, la verdad es que, nosotros de alguna forma en este tiempo, las personas pues se preguntan cuando algo no está marchando bien, pues van y buscan precisamente al médico para que les ayude, para que les oriente y les diga qué es lo que está pasando. Obviamente en aquel entonces no había todo lo que ahora las mujeres pueden tener para saber qué es lo que está pasando en su interior. Pero el reflejo de la condición en la que se encontraba Rebeca le llevó precisamente a buscar a Dios, a pedirle consejo a Dios. Dice que fue a consultar a Jehová. Esta palabra consultar a Jehová implica no así como ir a una reunión. No ir a una reunión y solamente pues cantarle a Dios, hacerle una petición, orar a Dios, poner una ofrenda delante de Dios, poner tus peticiones delante de Dios y ya. O sea, no implica así como que ir a una reunión, una actividad. No, implica el sentido de necesidad que tenía esta mujer de pedir o de saber qué es lo que estaba aconteciendo. Es decir, ansiaba tener una respuesta. ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Qué está pasando conmigo, Señor? ¿Qué es lo que está pasando en mi interior? Y precisamente al ir a Dios y pedir el consejo y la dirección sobre lo que ella estaba viviendo, la respuesta es precisamente la respuesta que revela el propósito de Dios sobre uno de los hijos que estaban en su interior. Bueno, abrió el panorama a Dios y mira, ahora la gente pues necesita un ultrasonido, alguna situación así para saber pues realmente cuántos hijos hay en su interior, la posición, la postura, el tamaño, su desarrollo y todas esas cosas para saber qué es lo que está pasando en su interior. Pero en este caso, hace más de 3,000 años, cuando esta mujer fue a buscar a Dios, Dios le mostró realmente lo que estaba pasando en su interior. La respuesta que viene de parte de Dios quisiera que la volviéramos a leer aquí en Génesis capítulo 25, verso 23. La respuesta es interesante. Dios le manifiesta el propósito sobre los hijos que están en su seno, en su vientre. Y dice aquí, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, Dios manifestando que en su interior había 2 seres. Además de eso, Dios le manifiesta que esos seres, de esas personas, vendrían 2 pueblos, 2 naciones. Y también, de alguna forma, aquí lo que Dios está manifestando es el porvenir. El porvenir. Las cosas que vendrían en el futuro. Es decir, ¿qué iba a ser de estos dos seres? ¿Qué va a acontecer con esos 2 personajes? Y bueno, esos personajes cuando ya nacieron, a uno le pusieron Esaú y al otro le pusieron Jacob. Esaú fue precisamente el padre de todos los edomitas.
Esaú fue el padre de todos los edomitas, todos los que habitaron en la parte sur y de la parte sureste de la región que era, la parte sur es sureste del Mar Muerto. Toda esa región la ocuparon los edomitas, descendientes precisamente de Isaac, y Isaac tuvo entonces estos dos hijos, uno de ellos llamado Esaú y el otro llamado Jacob. También esto podría haber reflejado la personalidad de estos dos individuos, es decir, el cómo eran ellos. Y quiero decirte que si tú de alguna forma ves lo que acontece hasta estos años, hasta este tiempo, tiene cierto cumplimiento con lo que está aquí escrito. Tú ves en esa región de Oriente o del Medio Oriente, ves precisamente cuántas luchas y disputas hay, a veces por las tierras, a veces por una extensión de tierra y la contienda que ha habido de muchas generaciones entre distintos pueblos de aquel lugar. Entonces, entre esos pueblos está precisamente el pueblo de Jacob, o la nación que posteriormente fue precisamente cambiado el nombre a Israel, de Jacob, y se conoce como la nación de Israel. Bueno, entonces esto es más o menos el panorama también en el nacimiento. No podía tener Rebeca hijos. Isaac ora a Jehová, es escuchada su oración y también es manifestado el propósito de Dios para ese pueblo. Pero también en esa revelación Dios manifiesta lo que iba a ser de esos dos individuos, dos pueblos que estarían confrontándose durante muchas generaciones entre el uno y el otro. Y eso es algo que realmente ha acontecido hasta este tiempo. Dos pueblos que de alguna forma están en contienda y en lucha el uno con el otro. Y así vivieron estos pueblos por mucho tiempo. Cuando ves la historia de Israel, precisamente observas esto. Ahora, un dato también muy importante es que de aquí en adelante, el capítulo 25 de esta porción que estamos leyendo, en adelante es cuando se nos empieza a hablar sobre Jacob. Y solamente el libro de Génesis, una cuarta parte de su contenido lo dedica a hablarnos ¿de quién? De Jacob. Se ocupa de hablar sobre la vida de Jacob. Vamos a ver otro punto importante ya sobre el nacimiento de estos dos individuos. En Génesis 25, ahora el verso 24 al verso 26. Génesis 25, el versículo 24. Y dice aquí: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y dice: y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, es decir, la región del talón. Dice que estaba trabada su mano al calcañar. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Entonces nos dice aquí que en el nacimiento, pues, el nombre le fue asignado a cada uno. Uno se llamó Esaú y el otro se llamó Jacob. Esaú tiene un significado, y el significado era velludo. Y seguramente por lo mismo que nos relata el pasaje, dice que era un hombre rubio y además era muy velludo. Era muy velludo, tenía mucho vello sobre su cuerpo. Y el siguiente, entonces, cuando ya nace Esaú, entonces nos dice aquí que estos gemelos eran precisamente, estos individuos eran gemelos, y además el primero que nació fue Esaú, y el que seguía entonces era Jacob. Y algo particular es que Jacob estaba sujetado de su hermano.
Yo creo que a veces podemos ver esa situación en algunos hijos, ¿verdad? Vemos cómo los hijos, a veces los padres decimos, ustedes nada más se buscan para pelear. Ahí se está buscando el uno al otro. Se están mirando, y si el uno va al cuarto, ahí va su otro hermano a seguirlo. Y si el otro se va para la azotea, ahí va el otro. Y pareciera que se están buscando. Algo así podría parecer lo que describe, lo que nos está describiendo aquí la palabra de Dios. Desde que estaban en el vientre, parecía que estas dos personas tenían roces, fricciones, y una situación donde había momentos para estar buscando el contender el uno con el otro. Y no se quería dejar ni el uno ni el otro. Nació primero Esaú, pero Jacob no quería que fuese quizás el primero. Entonces dice la Escritura que lo tomó del calcañar, y de ahí su nombre fue puesto como Jacob. El nombre de Jacob, podemos ver la diapositiva. Precisamente Jacob lo que significa es aquel que toma por el talón. También el significado del nombre de Jacob lo que significa es el suplantador, o el que suplanta. El que suplanta. Jacob, el significado es aquel que toma del talón, el que suplanta. Y bueno, el concepto de suplantar lo que quiere decir es alguien, o sea, el quitar a una persona su sitio de manera fraudulenta, ocupando su cargo o su posición, asumiendo sus funciones. Y la verdad es que el nombre en la Escritura tiene un propósito. El nombre muchas veces en la Biblia hacía ver y reflejaba la personalidad, el carácter, o quizás algún aspecto de sus cualidades, o quizás defectos que tenía la persona. En la mayoría de las ocasiones el nombre siempre estaba relacionado a alguna cualidad o algún defecto o alguna virtud que poseía la persona. Algo decía de su personalidad. El nombre no solamente era la manera en cómo se conocía a tal persona, sino que hablaba de su personalidad. Y precisamente al ponerle el nombre de Jacob, tenía algo que ver precisamente con la personalidad de este hombre, de este personaje, Jacob. Aquel que en su momento iba a quitarle la posición a su hermano de la primogenitura. Y eso es lo que se cumplió precisamente en él. Bueno, ¿qué más nos habla la Escritura sobre Jacob? Esto es respecto al momento de su nacimiento. Después la Biblia nos hace referencia a algunas cualidades o alguna diferencia que existía entre Esaú y Jacob. Por ejemplo, la Escritura ya en Génesis capítulo 25, el verso 27 y 28, ¿qué más nos dice? Nos dice que crecieron los niños y Esaú, Génesis 25, verso 27 al 28, dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, estos aspectos son los que nos muestra del tiempo de la niñez de estos dos personajes. Y cuando hablábamos acerca de Rebeca, precisamente quizás podíamos elogiar virtudes en ella, pero también podíamos ver aspectos que no fueron muy favorables de su persona, y sobre todo cuando se trató en la crianza o en el modelo o la influencia que tuvo sobre la vida de sus hijos, y particularmente sobre la vida de Jacob. Nos hace referir, por ejemplo, vamos a ver esta siguiente diapositiva, es una diapositiva comparativa, solamente resaltando esto que nos dice la Escritura, las diferencias entre uno y otro, la diferencia entre Esaú y Jacob. Nos dice que Esaú fue el preferido de Isaac. Esaú fue el preferido de Isaac, o sea, el preferido, el consentido del padre.
También nos dice de Esaú que era diestro en la casa y hombre del campo. Diestro en la casa y hombre del campo. Y bueno, ahora viendo lo de Jacob, nos dice que él fue el preferido ¿de quién? De Rebeca. Fue el preferido de Rebeca. ¿Y qué características nos muestra de Jacob? Nos dice que él era un hombre más tranquilo, o sea, un hombre quizás muy quieto, en el sentido de que era más de hogar. Era inofensivo, quizás podríamos decir también hogareño. Y todos estos aspectos podemos ver la diferencia, la influencia que tuvieron los padres. En el caso de Isaac, seguramente Isaac, cuando salía a cazar, ¿quién iba detrás de él? Pues Esaú. Quería estar con el papá, buscando ahí la aventura, buscando ahí los riesgos, queriendo enfrentar los retos, las dificultades. Y la influencia de los padres, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Podemos ver que es muy importante la influencia de los padres sobre los hijos. Es uno de los textos que nos puede hacer ver precisamente cuán importante es la influencia de los padres sobre los hijos, o cuánto pesa el ejemplo de los padres sobre los hijos. Esaú quizás quiso seguir el ejemplo de su padre. Veía y a su padre dispuesto a enfrentar fieras, a ir a buscar alimento, a ir a cazar, a ir a hacer cosas, y esa fue la inclinación de Esaú. También dice que era hombre del campo. O sea, era un hombre que le gustaba a lo mejor andar allá entre los montes, los valles, en el desierto, caminando por aquí y por allá. Quizás su padre le encomendaba también tareas de pastorear y de hacer alguna actividad relacionada a estar fuera de casa varios días, como lo hacían en aquel entonces los pastores. Salían y obviamente estaban fuera de sus lugares de residencia. En aquel entonces Isaac y su familia no vivían en casas construidas de piedra, de adobe o algo similar. Dice que ellos vivían en tiendas, andaban de un lugar a otro y se iban en esas tiendas del desierto, y llegaban a un lugar, plantaban las tiendas y ahí moraban por determinado tiempo. Después emigraban a otro lugar. Pero con todo y eso, Esaú era más de irse fuera de esos lugares, no estar ahí. Buscaba la aventura. Por otro lado, Jacob era diferente. Dice que era el preferido de su madre Rebeca, y seguramente por eso en un momento determinado, cuando dice que Jacob le da comida a su hermano Esaú, y estaba preparando ahí un potaje rojo. Unas lentejas estaba preparando. Yo creo que es algo curioso, no raro, quizás no raro, pero sí de alguna forma un poco curioso, que en aquel entonces se hablara en la Biblia de un hombre, o sea, de un varón que estuviera cocinando. En ese entonces, pues obviamente estaban muy definidas o muy marcadas las costumbres y los papeles de cada quien, tanto del hombre como la mujer. Y Jacob estaba más bien siguiendo una influencia seguramente de su madre. Era más quieto, más de casa. Dice que él estaba más habitando en tiendas, dice. Él habitaba más en las tiendas. Le gustaba más estar quizás cerca de su madre. Ahora, yo creo que nosotros vemos eso también en nuestras propias vidas, los que somos padres. A veces tú puedes ver cómo tus hijos te siguen, quieren estar contigo. ¿Cuánto debemos de aprovechar esos momentos con la familia? De poderles influenciar, de poder ser ejemplo para ellos, de poder permear en sus corazones. Lo que nos muestra el caso de estos padres, tanto de Isaac como Rebeca, cada uno logró influenciar a sus hijos, pero no de la manera correcta, no de la forma más adecuada, no de la manera quizás más conveniente. Y obviamente, por ejemplo, la Escritura habla que cuando en el siguiente capítulo, también ahí en el verso capítulo 26, nos habla que Isaac se dirigió hacia Gerar. Se dirigió hacia una ciudad conocida, un pueblo conocido como Gerar, que era de los filisteos. Y cuando él llega a ese lugar, entonces por miedo a los filisteos, a los hombres de Amalek, él
le preguntaron, oye, ¿es tu mujer? Hablando de Rebeca, y él dice, no, es mi hermana. Y entonces por miedo mintió en ese momento, por temor de que le hicieran daño. Pero vemos cómo ese tipo de cosas pueden influir sobre los hijos. Los consejos que da el padre sobre los hijos muchas veces determina si los hijos van a ser dirigidos sobre buenas cosas o van a ser encaminados sobre buenas cosas. La verdad es que el papel de Isaac, de Rebeca, quizás no fue de alguna forma del todo un ejemplo en estos aspectos. Quizás pudo haber otros aspectos más importantes y dignos de imitar. En el caso de Rebeca, en el caso de Isaac, pero por lo menos en esos aspectos hacer una diferencia. Aquí vemos que ellos hicieron una diferencia entre sus propios hijos. Seleccionaron a unos, seleccionó a uno como mejor. ¿Y eso cuánto genera realmente destrucción y daño en los hijos? ¿Cuánto genera? Eso seguramente genera división entre los mismos hijos, padres que prefieren a un hijo. A veces las palabras, el trato, la actitud hacia los hijos marca la preferencia de los padres sobre alguno de sus hijos. Y quiero decirte que los hijos, la verdad es que desde muy chicos se dan cuenta de eso, aunque no haya expresiones claras y directas de tu preferencia sobre uno u otro, pero sí es manifiesto el interés y el afecto que tienes sobre uno u otro. Quiero decirte que eso cuánto lastima a los hijos y cuánto daña. Eso más bien lo que engendra es resentimientos. Hijos que tienen resentimientos hacia sus padres y crecen con ese resentimiento, tienen a lo mejor 50 años y están recordando cómo los padres prefirieron a uno de sus hermanos que a él. Engendra resentimiento. ¿Qué más puede engendrar la preferencia y la acepción de personas en este sentido respecto en el ámbito familiar? Eso genera también envidias entre los mismos hermanos. No solamente resentimientos, engendra envidia. ¿Qué más puede engendrar? Una enemistad. Viven juntos, pero uno de ellos desearía que su hermano se muriera. Uno de ellos desearía que el hermano no estuviera ahí. Engendra odios, engendra amargura, hay enojos, hay pleitos, hay hasta homicidios por causa de estas cosas. Imagínate lo que ha generado eso. Lo que genera la acepción de personas. Cuando hay divorcios, cuando hay ahí un ámbito familiar, quizás, aunque no haya un divorcio, pero las personas están juntos, o sea, todos viven bajo un mismo techo, pero se da todo este aspecto de preferencias, de acepción sobre los hijos, del consentido, del que me es más acepto, más agradable. Toda esta situación se viene sobre las familias y sobre los hijos que son dañados. Entonces, la verdad es que yo creo que podemos tomar de esta historia algo. Nunca hagas acepción sobre tus hijos. No tengas hijos preferidos. A todos ellos ámalos por igual. A todos ellos dales la misma parte de tu corazón, es decir, la misma porción de tu ser y de tu corazón sobre ellos. No hagas acepción sobre ellos, porque vas a engendrar mucho daño en ellos y vas a herir a tus hijos en cosas que realmente luego cuestan trabajo quitar. Se cuesta trabajo quitar esas cosas. Ahora, quizás estos son los aspectos que más o menos nos planta la Escritura sobre la niñez de Esaú y cuántos años eso fue evidente. ¿Cuánto tiempo pasó precisamente en la vida de Esaú, en la vida de Jacob, que esto vieron en su casa? Después la Escritura nos habla ya un tiempo quizás donde ellos ya eran jóvenes, ya eran unos jóvenes, y entonces empieza a mostrarnos otros aspectos de la vida, en este particular, tanto de Jacob como de Esaú. Quisiera que pudiéramos ver esa parte. Por ejemplo, lo que podemos ver a continuación es cómo Esaú, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. En este caso, Jacob toma la primogenitura de Esaú.
Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 25, el verso 29. Lo que nos dice aquí la palabra, dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Otro aspecto en la vida de Jacob que resalta es el proceder de Jacob, la manera de cómo quiso él suplantar precisamente a su a su hermano Esaú. En este caso, Jacob ocupó o buscó la manera de cómo cambiar algo que era muy valorado en ese entonces, algo era una bendición muy grande poder ser el primogénito, el primero de los hijos. Y Jacob, buscando el momento quizás, o procurando alguna oportunidad, usó de cierta astucia, obviamente una manera ventajosa, una manera inadecuada, para poder asirse de aquella bendición particular que le iba a tocar a Esaú. Entonces, yo creo que de alguna forma, como se había referido, o como los padres habían designado ponerle a este hijo Jacob, suplantador, aquel que iba a poder tomar la posición de su hermano. Y la Escritura nos deja ver que precisamente esto aconteció. Bueno, lo que nos describe aquí es el momento en que Esaú, en un día donde él regresaba del campo de estar buscando qué cazar, estaba sumamente cansado, hambriento, llega a las tiendas de su familia, de su casa, de su padre Isaac, y al no encontrar un alimento, entonces ve a Jacob que estaba preparando ahí un guisado. Con el hambre que tenía en este momento, Esaú le dice: oye, dame de ese guiso que has preparado. Y la verdad es que este fue el momento donde Jacob considera la oportunidad, tomar la bendición de su hermano, tomar la primogenitura de su hermano, quitarla, apoderarse de esa bendición, de esa primogenitura. Y entonces le dice: bueno, te la voy a vender, te doy de este guiso, pero tú dame a cambio algo. ¿Y qué era aquello? Bueno, la primogenitura. La Escritura deja ver cómo Esaú menospreció, dice al final precisamente el texto que leíamos: así menospreció Esaú su primogenitura. Eso quiere decir que para Esaú la primogenitura en ese momento no le dio importancia ni valor. Se sentía tan hambriento, tan exhausto, por decirlo en un sentido así figurado, de una manera quizás hasta exagerada, podemos decir, estaba muerto de cansancio, muerto de hambre, y él lo que quería era en ese momento comer. Lo que eso representa es precisamente cuando el hombre puede cambiar las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Por ejemplo, Esaú refleja a una persona que menosprecia las cosas de Dios por las cosas de este mundo, los placeres, la satisfacción, el deleite, las cosas de este mundo, y las cambia esas cuestiones, y obviamente desecha a Dios. Bueno, inclusive el libro de Hechos nos dice que Esaú es considerado un hombre profano. Ese término es referido a aquella persona que no le da la postura o la posición, el valor, o no le da la prioridad a las cosas que son realmente santas, sagradas.
Y Esaú dice, menospreció su primogenitura. Le dice, bueno, está bien, ¿de qué me va a servir? Si algún día me he de morir, ¿para qué me va a servir la primogenitura? No me quiero morir ahorita aquí de hambre, de cansancio. No me quiero morir en esta condición. Mira, dame de ese guiso. Y entonces con un juramento, bajo juramento, es como Jacob obtiene precisamente la primogenitura. Fue vendida. Bueno, yo creo que refleja el carácter de este hombre. Un hombre ventajoso, un hombre que buscaba el engaño, que buscaba ahí el ser a lo mejor una persona que sacara ventaja de determinada circunstancia. Un hombre fraudulento, un hombre que le gustaba hacer un fraude ahí. ¿Y cuántas personas en este tiempo hacen eso? Ante la necesidad de otras personas, por ejemplo, cometen fraudes, aprovechándose de la necesidad. Gente que está en una necesidad y a lo mejor requiere dinero y alguien les presta dinero, pero se los presta bajo ciertos términos, bajo ciertas condiciones, para ganar tal determinado porcentaje, y entonces aprovechándose de la necesidad de las personas, robando, aprovechándose de la inocencia, de la debilidad, aprovechándose de las circunstancias no favorables de otros, buscan sacar una ventaja. Seguramente esto refleja que así era Jacob, un hombre engañador, un hombre que buscaba sacar ventaja de ciertas circunstancias. No quería quedarse atrás. Recuerda cómo estaba preñado, cómo estaba ahí tomado, estaba ahí así, estaba agarrado de su hermano, del talón. Estaba ahí bien sujeto del talón de su hermano, no queriéndolo dejar. Y entonces buscó la manera de sacar ventaja de esa situación. ¿Qué era la primogenitura? Vamos a ver ahora sí esta diapositiva. La primogenitura era el derecho que poseía el hijo varón que había nacido primero dentro de una familia. La primogenitura era un derecho que poseía todo varón que había nacido primero. El primer nacido dentro de una familia era el que poseía esa bendición y ese derecho. Por otro lado, también la primogenitura, lo que representaba la primogenitura era el rango. O sea, ese hijo heredaba un rango de autoridad, un rango aún de estatus. Por ejemplo, dentro de una tribu, él ocupaba, cuando fallecía el padre, él ocupaba ahora la posición de cabeza. Era la cabeza de toda esa tribu. Era la persona que estaba con la máxima autoridad, era el dirigente, el líder, era la persona que estaba precisamente en comunión directa con Dios, porque recuerda, en aquel entonces, en el tiempo de los patriarcas, no había templo, no había ahí sinagogas, no había ahí lugar de adoración, y normalmente el patriarca ocupaba una labor tanto familiar como espiritual. A veces el mismo patriarca, es decir, el padre, como en el caso de Abraham, él ocupó la posición de un adorador, de un ministro, de un pastor, o de también inclusive de un sacerdote que estuvo acercando a su familia a Dios. Entonces la primogenitura en la escritura era un derecho que recibía todo primer nacido, todo varón que había nacido primero dentro de una familia. Y le daba ese estatus, esa situación precisamente de autoridad. Se convertía en el jefe de familia o de tribu, y además asimismo heredaba una porción doble de los bienes paternos, es decir, en la repartición de los bienes materiales, aquella persona primogénita recibía una doble porción en comparación precisamente con sus demás hermanos. También había un momento donde el padre, antes de morir, transfería, por decirlo en un concepto así, aunque no es tal cual, se daba la bendición, y una bendición que se iba
pasando de generación en generación. El padre, antes de morir, daba su bendición al primogénito, y la bendición era una bendición especial, particular, por ser precisamente el que ahora iba a ocupar el cargo de líder, de jefe de familia, el jefe de la tribu, el que iba a estar dirigiendo a los demás, el que iba a estar ahora mediando, el que iba a estar cercano a las cosas de Dios, el que iba a acercar a todos a las cuestiones de Dios, el que iba a ser precisamente el que daba protección a todos los miembros de la familia y también a los miembros de esa tribu. Entonces recibía una bendición particular. Vamos a ver, por ejemplo, también el momento en que es tomada esa primogenitura. Es decir, aquí se puede decir que se hizo un contrato, en lo que habíamos visto en ese pasaje de palabra. Esaú había vendido la primogenitura, pero en la realidad llegó el momento cuando Jacob quitó esa primogenitura de su hermano. Vamos a ver ese momento. Algo que quisiera yo resaltar también de ese momento donde Jacob se apodera de la primogenitura es el papel de la madre. Aquí también se observa el papel de la madre, la influencia, el consejo de su madre. Cuando ven que Isaac ya es grande, dice que ya había perdido la vista, ya era un hombre mayor, y entonces Jacob y Esaú estaban buscando y esperando el momento en que el padre los llamara para la bendición. Entonces Isaac mandó llamar a su hijo mayor, el primogénito, en ese sentido era Esaú. Y cuando lo manda llamar, dice la escritura, le dijo: oye hijo, yo no sé cuándo voy a morir, no sé cuándo llegará mi día. Así es que antes de que venga ese día, hijo, ve y caza algo para mí, prepáralo, guísalo, para que entonces vengas y coma yo de eso que me has preparado y te dé mi bendición. Y Rebeca escuchó esa indicación que Isaac le había dado a su hijo. Entonces entra precisamente la influencia de Rebeca sobre Jacob. Va con Jacob y le dice: hijo, ven, haz esto que te voy a dar como indicación. Vamos a ver lo que dice Génesis 27, el verso 14. Yo les invito a que nos pongamos de pie y podamos leer esta porción de la escritura. Génesis 27, el verso 14 dice: entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Aquí nos describe el momento en que Rebeca ya había concluido su plan, ese plan que ella tenía. Podemos tomar lugar, gracias. Entonces Jacob es aconsejado por su madre: hijo, es el momento de que Isaac, tu padre, va a dar la bendición, así es que haz esto. Lo manda a tomar unos cabritos de ahí del rebaño y le dice: tráelos, yo los voy a guisar, los voy a preparar como le gusta a tu padre. Mientras que Esaú estaba allá en el campo tratando de cazar algo para su padre, ellos hicieron esto. Empezaron a preparar esos cabritos. Ella tomó las pieles de los cabritos, preparó el guisado y con las pieles disfrazó, por decirlo de esta manera, a su hijo, para que cuando su padre, cuando Isaac palpara a Jacob, lo sintiera también velludo y dijera: sí, es cierto, eres Esaú.
Entonces, con esta treta o con esta maquinación, de alguna forma llega y se presenta a Jacob delante de Isaac, su padre, y le dice: Padre, aquí estoy, ya he obtenido esto. ¿Quién eres, hijo? Le pregunta Isaac, ¿quién eres? Soy yo, tu hijo Esaú, el mayor. Soy tu hijo, el primogénito. Y entonces, mira, después de esa situación, él se acerca y le dice: a ver, acércate, te voy a palpar, porque ciertamente la voz es de Jacob, pero lo empieza a palpar, y al sentir velludo sus manos, dice: es cierto, era Esaú. O sea, él lo confundió, pensaba que sí era realmente Esaú. Ahora, había ahí un engaño. Recuerda el nombre de Jacob. Él es el suplantador, el engañador, el que comete fraude, el que está buscando la ocasión para tomar ventaja en algo. Y así lo logró en ese momento. Cuando el padre le dice también: ven, acércate, bésame. Y entonces le da ese beso, en este caso un beso que había de anuncio, de respeto, un ósculo, un beso en la mejilla hacia el padre, de respeto. Y en ese momento lo huele Isaac a su hijo y dice: sí, hueles a mi hijo, hueles como hueles al campo, el olor del campo. Y entonces profiere la bendición que está aquí precisamente en este capítulo 27, del verso 27 al verso 29. Una bendición particular que le da de parte de Dios, Isaac, a su hijo Jacob. Y empieza a proferir esa bendición sin referir el nombre de su hijo Esaú. Solamente dice: este es mi hijo, y empieza a darle esa bendición y empieza a anunciar la bendición que él deseaba para él y pedía al Dios Altísimo. Y quiero decirte, fue una bendición muy especial, que hasta este día se cumple esta bendición sobre el pueblo de Israel. No solamente se cumplió sobre Jacob, hasta este día, por ejemplo, Israel, a pesar de que vive en medio de desiertos, es una nación que produce granos, trigos, vegetales y muchas cosas produce en el desierto. Dios, cumpliendo su palabra a través de una bendición que fue dada hace más de 3000 años sobre un personaje y sobre sus descendientes. Dios, de alguna forma Isaac da esta bendición a su hijo. Y la verdad es que mira lo que dice aquí. Vamos a ver este texto del verso 18 y 19 de Génesis 27, verso 18 y verso 19. Es el momento donde con engaño se hace pasar por Esaú, Jacob, para obtener esa primogenitura, esa bendición. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Y la verdad es que con engaño, con mentira, en ese momento estaba actuando Jacob. Esa bendición que recibió, obviamente le iba a corresponder a Esaú. Esaú lo había vendido previamente, la había vendido hace tiempo atrás. Y recibe la bendición Jacob, se sale de ese lugar, y cuando salió, entonces llegó Esaú también a buscar su primogenitura. Cuando entra con su padre Isaac, le dice: Padre, aquí está mi casa, mira, levántate, siéntate, come, te he preparado lo que te agrada. Y entonces le dice: ¿quién eres tú? No, pues yo soy tu hijo Esaú. Yo soy tu hijo Esaú. Y este hombre entonces Isaac le dice: oye, entonces ¿quién fue el que entró? Tu hermano se ha llevado la bendición. Tu hermano ha ocupado tu lugar. Tu hermano le ha tocado la bendición que te tocaba a ti.
Y entonces la verdad es que mira lo que dice aquí en el verso 33 de Génesis 27. Y se estremeció Isaac grandemente. Se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con un muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Ahora, la verdad es que la Escritura muestra cómo en un principio nos deja ver a Esaú como un hombre que menosprecia su primogenitura. Nos muestra a Jacob como un hombre que buscaba engañar y aprovecharse de alguna situación. En este caso buscaba la primogenitura. Y los dos ámbitos estaban realmente mal, tanto por un lado Jacob, la manera, y por el otro lado Esaú, su proceder en cuanto a una bendición particular, su menosprecio. Y en esta parte, cuando dice que Isaac se estremeció, la verdad es que manifiesta el dolor de un padre al ver la desgracia de su hijo. ¿Cuántos padres, al haber dirigido a sus hijos por un camino equivocado, la verdad es que ahora están cosechando un grande dolor? O sea, se estremece sus corazones. Tienen un profundo dolor, angustia, al ver cómo están terminando los días de sus hijos. En la cárcel, en un hospital, en divorcios, en separaciones, en quebranto, en dolor, en angustia, en tristeza, en ver el sufrimiento de ellos, de sus hijos, las traiciones que reciben, las circunstancias que están pasando. ¿Y cuántos padres se estremecen? Pero también vemos a los hijos que están llevando consecuencias sobre sus hombros ahora por causa de su actuar, de su proceder. Esaú dice que cuando escuchó que su hermano Jacob se había llevado esa bendición y le dijo: Isaac, le he bendecido y va a ser bendito. Entonces Esaú clamó muy grande y muy amargamente. Tuvo una exclamación de quebranto, de dolor, de ay. ¿Y sabes qué es lo que nos dice Hebreos? Que precisamente Esaú había vendido su primogenitura, y aun cuando después se arrepintió y lloró amargamente, no la pudo recuperar. No pudo recuperar su primogenitura. Quiero decirte que a veces nosotros hacemos cosas que aunque tú llores amargamente no las vas a poder recobrar. A veces tú pierdes a tu familia y no la pierdes por causa de algún accidente, de muerte o alguna situación así. A veces la pierdes a causa de tu actuar y de tu proceder. A veces pierdes a tu familia por distintas situaciones, a veces por causa del pecado, por no ser fiel en tu matrimonio, por no perdonar a aquella persona que está a tu lado, por no saberla amar, por no buscar a Dios, y también que Dios te dirija en tu matrimonio y ayude e intervenga en tu vida, en tu familia. Y cuántas veces las personas, la verdad, actúan en su decisión, en su manera, diciendo: no, yo creo que lo más fácil es hacer esto. Y deja a la familia, abandona a los padres, abandona a los hijos, abandona a la esposa, abandona al esposo, y se pierde la familia. Y a veces, cuando muy amargamente quieres recuperarla, te das cuenta que no la vas a poder recuperar. A veces hijos están llorando por los padres en un cementerio, queriendo recuperar a sus padres, a su madre, pero no los van a recuperar. Esaú lloró muy amargamente, queriendo que las cosas cambiaran, que el tiempo regresara atrás, queriendo que la situación fuese otro. A lo mejor la verdad es que Esaú, imagínate, en esa circunstancia quizás quería despertar, sentía que era una pesadilla, sentía que era algo que realmente no estaba él viviendo, como no tratando de reconocer. Había una muy grande amargura en su corazón,
un grande dolor, un grande aflicción por no haber recibido esa bendición. Y mira, la verdad es que esto engendró más odio y más resentimiento. Esaú se consolaba en que en algún momento el padre muriera, Isaac muriera, y cuando llegara la muerte de su padre, entonces se iba a desquitar de Jacob, su hermano. Mira lo que dice aquí Génesis 27, verso 41 y 43. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hermano mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Imagínate qué profundo resentimiento, odio, amargura, coraje tenía este hombre. ¿Qué es lo que le daba descanso y consuelo a su vida? Que un día su padre iba a morir, Isaac iba a morir, y entonces iba a concretar su deseo: matar a su hermano. ¿Cuántos hombres hay así, llenos de odio y de resentimiento? Imagínate todo este panorama familiar. Lo que podemos resaltar de todo este panorama dentro de la familia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, esa familia, 4 integrantes, el padre, la madre y 2 hijos que crecieron precisamente en contienda, en disensiones, en envidias, ahí en homicidios, en cosas ahí. Eso puede ser el reflejo de muchas familias en este tiempo. Ese puede ser el reflejo del actuar de padres que han dirigido equivocada y erradamente a los hijos, y después esos hijos crecen con odios. Pero centrándonos más en la vida de Jacob, este hombre que buscando a través de la mentira, a través del fraude, ¿cuánto daño hizo a través de la mentira y del fraude? A veces nosotros podemos pensar que la mentira, todos mienten. Es más, hasta hay mentiras blancas, hay mentiras piadosas, hay mentiritas ahí para hacer un bien. Es que el fin justifica los medios, dice la gente, y quiere justificar la mentira. Pero la mentira es algo realmente aborrecible delante de Dios. La gente, por ejemplo, ¿sabes qué estamos viendo al final de esta historia? Las consecuencias de la mentira también. No solamente las consecuencias de los padres haciendo acepción de personas o prefiriendo a uno o a otro. No solamente la consecuencia de eso, vemos la consecuencia de la mentira, del engaño, del fraude. ¿Cuántas cosas el hombre comete y cuántas cosas lleva el hombre a cabo? Cómo miente, cómo es deshonesto, cómo da respuestas evasivas por no hablar la verdad, por querer evitar la verdad. Miente deliberadamente o justifica sus mentiras diciendo: es que era una mentirita piadosa, es que era una mentirita blanca. Es deshonesto, no es transparente, no es claro, evade las respuestas. Y mira, en esa situación es en la que vivía Jacob. Quizás así creció Jacob, ocupando la mentira en muchos aspectos de su vida. Yo creo que era una manera, un hombre que pudo ocupar la mentira para lograr su propósito. ¿Y cuántos hombres presentes han ocupado la mentira para sacar provecho en alguna circunstancia? Todas las mentiras traen una consecuencia. Y la consecuencia no es pequeña, es muy grande. Una mentira te lleva a otra mentira, y a veces esa mentira te lleva a otras mentiras. De tal manera que la gente luego quiere apelar a todo santo y a toda virgen, apela a su madre sepultada, apela a todas las personas, a todos los dioses con D minúscula, quiere apelar para que le crean. La mentira está relacionada con el diablo. Dice la Escritura en Juan que precisamente el diablo es el padre de mentira.
Es Él el que ha orquestado y originado la mentira, desechado la verdad y abrazado la mentira, engañó a los ángeles y engaña al mundo entero y engaña a las personas en este tiempo para que no se arrepientan y no busquen a Dios. Les engaña en sus decisiones, no va a pasar nada. Les engaña en las decisiones malas que toman. Mira, nadie se va a enterar. No se va a dar cuenta. Mira, después pues haces esto y ya te vas a sentir bien. Mira, después lo arreglas de esta manera. Tú tienes dinero, tú tienes influencia, tú sabes cómo hacer las cosas. Mira, siempre te has salido con la tuya. Y termina engañando a cuántas personas. Él es el padre de mentira. Las mentiras, la verdad es que por causa de la mentira, el hombre siempre ha sido castigado. El hombre busca la mentira hasta como una arma de protección. Por ejemplo, tú ves a Caín y él mintió o de alguna forma evadió la consecuencia sobre su vida a través de la mentira, una forma de mentira. Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Y él dice: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Esas respuestas evasivas, esos argumentos evasivos, realmente la persona está actuando con fraude, con falta de honestidad. Vemos a Saúl, por ejemplo, Aarón, otros casos de personajes que a través de la mentira o a falta de honestidad o a falta de transparencia quisieron evitar el castigo y las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Aarón, cuando construyó ese becerro de oro y baja Moisés: oye, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has permitido que el pueblo se desenfrene de esta manera? Y entonces, de una manera evasiva, Aarón empieza a dar ciertos argumentos, quitándose la responsabilidad de encima. Saúl, no se diga, cuando llegó Samuel delante de él: oye, ¿por qué has ofrecido este holocausto? Tenías que haberte esperado, tú no eres la persona para hacer esto. Y Saúl entonces se justificó: es que el pueblo se desertaba, es que el pueblo había escogido lo mejor para Dios, de una manera deshonesta. Cuando el hombre evade la verdad y evade a veces las preguntas, es porque hay algo que está ahí ocultando. Hay un engaño, hay algo quiere engañar, ocultar. Por el engaño, por la mentira, muchas veces la persona quiere alcanzar algún fin, es decir, ocupa el engaño, la mentira, por causa de la codicia. Ha codiciado algo. Como Jezabel con su esposo Acab, y entonces Acab un día miró una viña, le gustó mucho y dijo: yo quiero esa viña. Se la iba a comprar al propietario. El propietario le dijo: mira, no te la puedo vender, es mi heredad. Y aquel hombre hizo su berrinche, llegó a su casa, llega a su esposa y le dice: oye, pues si tú eres el rey, ¿cómo te pones así? Tú puedes mandar a hacer lo que tú quieras. Y entonces, con engaños, con falsos testigos, dijeron que aquel dueño de la viña había blasfemado el nombre de Dios y había inclusive blasfemado al rey, y lo mandaron matar. Lo apedrearon a aquel hombre, y ahora sí ese hombre tomó la viña. Mira, la codicia lleva al engaño, al fraude. Cuando tú codicias cosas materiales o codicias a personas, vas a echar mano de la mentira, del engaño, de lo deshonesto. Para mantener una apariencia, la gente ocupa el engaño, la mentira y la deshonestidad. Ananías y Zafira, que representan dos personajes que estaban dentro de la iglesia, mira, a través del engaño, de la mentira y obviamente queriendo ocultar su condición real y verdadera, entonces ocuparon esta estrategia para tratar de mantener su apariencia de consagración, de pureza, de entrega en la iglesia. Entonces, el hombre ocupa el engaño precisamente para abrazar la falsa religión. O la falsa religión es el producto del engaño del hombre. Son cosas que están muy unidas una con otra. Para dañar a otros de una manera clara y ventajosa, buscar hacer daño a otros. ¿Cuántos testigos falsos se levantan en este tiempo? A veces por quedar bien con el amiguito, con la amiguita, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la casa, con el vecino. A veces se ponen del lado de una persona sabiendo que están mintiendo.
Ay, es que es mi mejor amigo, no quiero que lo castiguen, no quiero que lo dañen, no quiero que salga perjudicado. Y entonces se convierten en engañadores, en mentirosos, en gente que comete algún fraude. A veces eso hasta para tapar adulterios, robos, extorsiones, iniquidad, malos caminos, el uso de drogas, el uso de esas cuestiones, sustancias, y se protegen unos a otros, tapándose el uno al otro. Y eso obviamente está dañando a otras personas. Entonces la mentira, el engaño, el fraude, la deshonestidad son cosas muy relacionadas y no son poca cosa delante de Dios. Las consecuencias de esa familia que vemos ahí, y particularmente la vida de Jacob, llevó a la destrucción de un hogar, la destrucción de una familia. Imagínate, ahí estamos observando la división dentro de una familia destruida. El padre en suma angustia por el dolor de ver a un hijo que había sido engañado y le había sido quitado algo que le había pertenecido. Vemos a un hijo como él, en este caso Esaú despreciando las cosas de Dios, sintiéndose confiado que la bendición iba a ser para él, sin importar lo que él había hecho en el pasado, pero realmente fue castigado a causa de sus propias decisiones. Vemos a una madre que ahora inclinó la balanza sobre su hijo preferido, y sin importar que cayeran también en mentiras, que hablasen equivocadamente. Y todo eso generó destrucción dentro de un hogar. Un hijo, Jacob, que sabía cómo actuar y cómo hacer el engaño, cómo proceder de esa manera para cumplir su propósito, reemplazar a su hermano, quitarlo de la posición, tomar la primogenitura que él le correspondía. ¿Cuántas familias están así? ¿Cuántos hogares se encuentran de esa forma? La Escritura dice en Colosenses, con este texto vamos a terminar, Colosenses 3, del verso 9 al 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus deseos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No mintáis los unos a los otros. Y quizás la lección principal que podemos tomar de Jacob es el hablar la honestidad, el ser honestos, el hablar siempre la verdad. Yo les invito para que podamos hacer una oración y terminar aquí esta parte del estudio, y con el favor de Dios estaremos viendo la otra parte dentro de 8 días. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, y pedimos que tu palabra esté en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, son tiempos en los que necesitamos poder ser sensibles a tus verdades, Señor, las verdades de la Escritura. Necesitamos que tu Espíritu nos ayude a entender las palabras, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, Señor, que estos testimonios, estos ejemplos están también escritos para que no codiciemos las cosas que ellos codiciaron, Señor. Para que no hagamos, Señor, aquellas cosas la manera en que ellos procedieron, Señor. Pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, estés librando y limpiando, Señor, los hogares, las familias, de estas cosas, Padre, que la destruyen, la mentira, la deshonestidad, Señor, la falta de verdad, Padre, esas preferencias, Señor, ese menosprecio hacia las cosas sagradas. ¿Cuántas cosas están destruyendo los hogares, Señor? Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que vengas tú, Señor, a ayudar a los hogares, los matrimonios, Señor. Que vengas a ayudar aquí a los jóvenes, Señor, a las personas que están aquí presentes. Dios, acércanos a tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Queremos que tu verdad esté en nuestros corazones y nuestra vida esté siendo dirigida sobre la verdad, Señor. Tú nos dices que tú eres la verdad, tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor.
que nadie puede llegar al Padre si no es por ti, Señor. Cuán peligroso es seguir el engaño, Señor, que más que acercarnos a Dios y allegarnos a Él, nos aleja del Padre, Señor. Queremos seguir tu camino, queremos hacer tu voluntad. Padre, que tu verdad esté conduciendo la vida de cada uno de los que hoy nos encontramos aquí. Señor, queremos pedirte que des testimonio de tus palabras y que des testimonio al corazón de cada quien, Dios. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, este momento y pedimos tu bendición sobre los presentes, Señor. Que tú les ayudes, que tú hables todavía más, Señor, a sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Dentro de 8 días vamos a ver precisamente la otra parte, la historia de Jacob, y específicamente vamos a estar viendo el momento de cómo Dios trata con Jacob y cómo lo lleva a un cambio en su vida. Le invitamos para que pueda usted estar aquí presente el próximo domingo a las 11 de la mañana para poder comenzar esta reunión. Dios le bendiga, estamos para servirle. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, estamos para servirles. Que tengan buena tarde.